Muy buenas mañanas, mis queridos hermanos. Un gran abrazo en Cristo. Damos gracias al Señor por su inmensa misericordia. Antes de empezar a compartir la palabra de nuestro Señor, estoy profundamente admirado, cada vez más cautivado de la persona y la obra de Cristo Jesús. Y cómo ustedes también pueden disfrutar a través de las Escrituras y poder ver al Cristo glorioso, poderoso, incomparable, inigualable. ¿Cuántos adjetivos podríamos decir? Nos asombra realmente, quedamos ante su presencia con reverencia de saber quién es Él y lo que hizo. Oramos en esta mañana. Dios Padre, te alabamos en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y los oyentes que puedan escuchar tal vez que es palabra de Dios. Son inspiradas por Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Cristo, el centro del cristianismo. Cristo es el centro de la historia. Cristo es Dios. Y en este sentido oramos para que el Espíritu Santo ilumine el entendimiento y el corazón de cada uno de mis hermanos y pueda convencer también a aquellos que no te conocen a través del Evangelio de la gracia y los atraigas a ti, como me trajiste a mí, como has atraído a todos los fieles desde que empezó la iglesia en Hechos 2 y hasta que tú nos vengas a buscar. Mientras tanto, en este tiempo queremos adorarte, reconocerte, elevar adoración delante de ti. Vuestro servicio sea racional, con toda nuestra mente comprometida y nuestro corazón apegado a las Escrituras. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta mañana tenemos un tema sumamente importante. Durante una semana, porque fueron 7 días, tuve una experiencia hermosa junto con otros hermanos en Buenos Aires. Estoy en Virasoro desde el 2002, el 28 de agosto del 2002. Pero en el 2001, antes de venir a Virasoro, estuvimos en un curso intensivo con los hermanos. Y hoy voy a hablar de ese pasaje tan grande, tan maravilloso y tan profundo. Durante una semana, 7 días, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Durante esos 7 días miramos a través de las Escrituras la persona y la obra de Cristo. Fue el libro que más estudié en una semana de manera intensa, mañana, tarde y noche. Y yo decía, ¿cómo puede ser que solamente ese capítulo leamos? Pasó el tiempo y pude entender muchas cosas que en el 2001 no entendía. Quiero empezar con Juan 17:5. Al final lo vamos a mencionar también. Esta oración que Jesús hace con sus discípulos en Juan 17, tienen que ver que son los últimos capítulos, ya de Juan 13, después de la cena que tiene el Cordero Pascual, después el Señor instituye la cena tomando los elementos, dando un nuevo significado de lo que iba a venir a través de la obra de su cuerpo y su sangre derramada. 14, el camino del Padre. 15, la vida verdadera. 16, lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Y les anima diciendo, confiad, yo he vencido al mundo. El libro de Juan está escrito en el año 90, pero para cada uno de los discípulos fue un hecho triste y desconsolador los primeros días que no entendían acerca de lo que Jesús le había dicho. Pero cuando aún Jesús estaba con ellos, les dijo, todas las cosas que ahora no entendéis, el Espíritu Santo cuando venga os recordará. Más verdad acerca de la doctrina a la cual ellos iban a escribir, pero recordará aquellas cosas que tal vez Jesús les decía. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, iluminar los corazones, traerlos hacia la persona y la obra de Cristo Jesús. Entonces, capítulo 14, 15, 16, 17 también son los últimos momentos donde está con su discípulo de manera personal,
sabiendo que ya en Juan 13, versículo 32, 31-32, ya Judas había ido, se había retirado. Entonces, cuando vemos que el Padre le da al Hijo para que le comunique toda la obra que el Espíritu Santo iba a hacer cuando descienda en Hechos 2, ¿sí? Ahora Jesús, en Juan 17, Él le ruega al Padre por sus discípulos. Muchos llaman a Juan 17 la oración sumo sacerdotal, pero hay una expresión muy importante si la llegan a notar. Es la rendición de cuenta de un esclavo a su amo, de todo lo que hizo en la tierra. Mientras estuvo en la tierra, Jesús va al Padre y le ruega por ellos. El capítulo que ustedes ven del 13 en adelante hasta el 16 inclusive, Dios Padre le habla a Cristo para comunicarle a sus discípulos lo que iba a pasar con el Espíritu Santo. Ahora Jesús se pone ahí, delante del Padre, en una rendición de cuenta, diciendo, Padre, te he glorificado en la tierra, como un esclavo hacia su amo en obediencia. Y ora por sus discípulos. Y Juan 17:5 expresa esta grandeza. Me conmueve, hermano, saber que también para los que creen en Cristo es una realidad. Tal vez ahora en esperanza, pero le veremos. Versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, ella existía. Hablamos el domingo pasado de la preexistencia del Logos, de la operatividad del Logos, del Logos que no fue hecho carne, como se traduce, no, sino que se hizo carne. Él, el Hijo, lo que hablamos de Cristo, se hizo carne. Y hoy vamos a hablar de un pasaje muy importante, que es Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8. En ese estudio, esa semana en Buenos Aires, una y otra vez se hacía alusión a la misionología, las misiones, el himno misionero, y estudiamos a un autor y fue de mucha bendición. Pero hay un aspecto muy importante donde no se puede usar solamente para las misiones, porque el apóstol Pablo en la carta, él era respaldado por esos hermanos en las misiones, obviamente. Pero a los que el apóstol Pablo le está hablando y lo está animando y exhortando, están en una iglesia local. Perder de vista la edificación y el ánimo en la iglesia local hace que la pata esté floja en cuanto a las misiones. La iglesia tiene un propósito. Nosotros como individuos de glorificar a Dios, la iglesia tiene un propósito de evangelizar también a los perdidos y también discipularlos. Y dentro de la congregación deben salir los misioneros. En nuestra congregación local y en las congregaciones deben haber personas. No es opción, sino empujada por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, porque Él es impuesta necesidad. Filipenses 2, para hacer un poco el trasfondo histórico, el apóstol Pablo habla a los hermanos en Filipos, en una iglesia local en Macedonia. La carta a los filipenses, a mí me gusta ponerlo más cerca del 62 después de Cristo. Algunos le dan unos 10 años antes. Pero en el año 62, el apóstol Pablo escribe desde la cárcel de Roma. Es una epístola, que se llama carcelaria, o epístolas de la cárcel o de la prisión, como quieran. El apóstol Pablo está en la cárcel y le escribe a los filipenses. Eran hermanos que lo conocían, los conocía bien, le estaba dando ánimo, fortaleciendo, da un saludo a los destinatarios, pero a todos los que están dentro y en el orden que está la iglesia local. En la salutación ustedes van a ver a los obispos, que son los sobrevedores, a los diáconos, que son los servidores, y a los santos, que son los miembros. Es interesante que cuando notamos cómo es que nació la iglesia de Filipenses, a la cual Pablo escribe, nació en Hechos 16. Hechos 16, versículos 6 y 7,
El apóstol Pablo quería ir hacia Asia a predicar. Y el Espíritu Santo le impidió y tuvo una visión del hombre macedonio que todos conocemos y que decía, te ruego, no con decir, vení por favor, no, un clamor. En ese lugar es cuando nació la iglesia que nosotros vemos Filipenses. Primero empezó con una mujer llamada Lidia de Tiatira, la cual la obra del Espíritu Santo abrió su corazón para tener entendimiento de lo que Dios hablaba acerca de las Escrituras. Después le persiguió una mujer endemoniada que posiblemente se haya salvado, no nos sabemos, pero fue salva de su azote. El apóstol Pablo reprende y el demonio sale. Y viene el carcelero Filipo, bien conocido. Por eso es interesante que el capítulo 16 de Hechos, del versículo 6 hasta el 40, va a hablar de la fundación de la iglesia. De lo que Pablo está hablando de los hermanos que ya estaban ahí. ¿Y saben cómo empezó esa iglesia? Alrededor de un río. Había una vendedora de púrpura, que era Lidia de Tiatira. Después otros se fueron agregando, porque cuando va al carcelero de Filipo y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Pero nunca se lee el versículo siguiente. Y Pablo les predicó la palabra y fueron salvos. ¿Y a dónde se añadieron? Entre ellos los que estaban y habían sido salvos. Era una iglesia local en Filipos. Qué precioso que la obra de Cristo no nos deja aislados ni como llanero solitario. No solamente nos pone en el cuerpo de Cristo, sino que nos congrega en diferentes lugares de una misma fe, con un mismo Salvador y Señor. Entonces ahí está la reunión donde dice, los saludo a los diáconos, saludo a los obispos, todo en plural, y a los santos. La salutación que él hace, no solamente la hace Pablo. Pablo estaba con Silas y Timoteo, porque esta iglesia nace en el segundo viaje misionero. Entonces entendemos el trasfondo histórico un poco para comprender. Siempre debemos hacer quién lo dijo, qué dijo, a quiénes lo dijo, ¿sí? Y qué es lo que dijo en cuanto a las palabras. Es muy importante y para tener en cuenta. Vemos un detalle interesante. La iglesia nació por voluntad divina. El Espíritu Santo movió el corazón de Pablo y lo llevó al lugar donde Dios tenía preparado para que pueda esa gente creer en el Evangelio. Primer punto, la soberanía de Dios moviendo y teniendo el control sobre la vida de Pablo. Qué precioso es moverse dentro de la voluntad del Señor. A esta iglesia en Filipo les anima, le dice que fueron participantes en su ministerio, siempre estaban los filipenses con Pablo, le acompañaron siempre, y que Dios le va a tomar en cuenta cuando en el día del Señor los venga a buscar, los recompensará, porque lo que empezó en ellos tenía la firmeza, Pablo, y podríamos decir la convicción plena que lo iba a sostener hasta el final. El que empezó la obra de ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. Para la iglesia es el arrebatamiento. Entendamos bien esto. Lo que hacemos no es en vano. Pablo va a orientar dentro, en lo que es la exégesis de la carta. No había problemas como con los corintios, que eran problemas de dones, de que uno quería ser más que los otros, o el tema de las lenguas, el desorden que había, ni un problema de judaizantes como lo había en Gálatas. Ni tendría que explicar el tema de la justificación como lo hace la carta doctrinal a los romanos. Había pequeños inconvenientes entre dos mujeres, Evodia y Síntique, y otras rivalidades que tal vez no la da a conocer con nombre. Pero el apóstol Pablo, con la autoridad apostólica, nosotros tenemos autoridad delegada por las Escrituras. Pero él, con la autoridad apostólica que tiene, los exhorta en ánimo a mirar hacia el mayor ejemplo. Vemos que es una carta de gozo. El versículo de oro es regocijaos en el Señor. Filipenses 4:4. Otro versículo muy importante es Filipenses 1:21.
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En todo ese contexto, el apóstol Pablo le va a decir, si hay alguna consolación, algún estímulo de amor, algún afecto entrañable, completad mi gozo. No solamente llegar hasta la medida, sino completad hasta que rebose. La palabra en griego es que rebose, no solamente que llegue hasta la medida, sino que rebose, que rebalse. Y ahí viene la parte grande de lo que vamos a leer hoy. Filipenses es muy importante entenderlo y el título de lo que voy a mencionar hoy. Espero que se vea el título. De esto vamos a hablar. Jesucristo. Jesucristo. No hay otro como Él. Segundo pasaje cristológico, sumamente importante. El primero es el de Juan, capítulo 1. El Logos era Dios, el Logos estaba con Dios, el Logos Dios. El Logos se hizo carne. Ahí habíamos llegado. Primer pasaje cristológico. Cristología, ya lo hablamos dentro de la teología, que habla de su persona y su obra. Segundo pasaje cristológico, en este caso vamos a ver Filipenses, y tengo dos pasajes más que tienen que ver con Hebreos y Colosenses. Así que es muy importante entender la persona y la obra de Cristo. Cuando la persona y la obra de Cristo no están en los púlpitos, se escuchan otras trompetas, otras voces. No se discierne lo que Dios está expresando. Por positivismo, motivaciones cerradas, evangelios que no tienen que ver con el evangelio de la gracia. Pueden decir mucho de la gracia de acá afuera, pero te sujetan a que tu salvación depende de lo que vos hagas. Tu salvación depende de que vos te arrepientas. ¿Se dan cuenta que es imposible mantener esto durante mucho tiempo? ¿No se ha dado cuenta el hombre que todavía, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros? ¿En qué parte no entendemos que dice, aún siendo pecadores? Romanos 5. Por eso fuimos justificados por la fe en Cristo. Para estando en Cristo, no haya condenación. Filipenses 2. Es importante, pero primero está el capítulo 1. En el capítulo 1, a forma de bosquejo, ustedes pueden colocar a Jesucristo, el gozo de nuestra vida. El capítulo 2 es a Jesucristo, el ejemplo de nuestra vida. Capítulo 3, que ya empezó la parte práctica en el 2.13, va a decir que Jesucristo, escuchen bien, es el gozo, porque es nuestra meta, nuestro objetivo. Capítulo 4, Jesucristo es suficiente. La suficiencia de Cristo está en que no hay otro como Él. Otros pueden decir, ahí nos habla de la gloria de Dios, la humillación y la exaltación. Excelente. Eso es lo que está también en el capítulo. Yo lo voy a abordar de esta manera en lo que veo en las Escrituras. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. Qué pasaje sublime, hermanos. Lo que está expresando el apóstol Pablo es ese misterio de que Dios hecho carne. No son dos naturalezas que se mezclan. Hay un secreto ahí para ir leyendo y dándose cuenta
cuando nos habla de su divinidad, la naturaleza divina, enseguida nos habla de su humanidad. Y a veces está al revés, su humanidad, y enseguida va a hablar de su deidad. Esto de saber que el Logos se hizo carne. Ahora acá me habla de que haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual siendo en forma, esa palabra en griego, acá tengo el griego, ustedes pueden ver, es un interlineal en griego, donde abajo están las palabras, pero en el griego, morfe, la palabra morfe es de forma. Y yo puedo decirle, presten atención que este pizarrón tiene forma rectangular, pero no todos los pizarrones son de forma rectangular. ¿Qué quiere decir cuando expreso forma? Siendo en forma de Dios, quiero expresar algo de manera visible, ¿sí? De una verdad interna o una realidad interna. En mi mente está que la forma es rectangular. Y este pizarrón tiene forma rectangular. Realmente es así. Cuando hablamos siendo en forma de Dios, habla que Él es Dios, no es una apariencia o un parecido a Dios. Siendo en forma de Dios, es igual a Dios, obvio. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La palabra, la voy a decir, apamón, es aferrarse, tener como usurpación, tener como un botín codiciable. Pero más exactamente sería como un derecho que tiene irrenunciable. No lo tuvo de esa manera. A lo que renunció, presté mucha atención en ese momento. No es a las perfecciones y atributos como a muchos escuché decir. Es a su gloria. A su gloria. Por eso leí Juan 17:5. La gloria que antes tenía. Antes que el mundo fuese, al lado tuyo, Padre. Ahora, presten mucha atención. Morfe es forma de Dios. Morfe es Dios en forma. O sea, la forma de Dios, ¿sí? No tuvo como algo que aferrarse. En el sentido de decir, soy Dios, no me importa nada. El hombre pecó, no me interesa. Porque Dios existe en sí mismo y no tiene necesidad de nadie. Sin embargo, dice que no tuvo como que aferrarse a ese derecho de decir, soy Dios, sino que Él se despojó. Presten atención, despojó viene de kenosis, despojarse, vaciarse, autolimitarse, sí, anonadarse. ¿Despojarse de qué? De su gloria, siendo Dios, el cual siendo Dios, dice, el cual existiendo, otras traducciones, me gusta, el cual existiendo en forma de Dios, porque no dejó de ser Dios, no tomó ese derecho de poder decir soy Dios, sino que se despojó de su gloria. Porque la única manera de poder redimir al hombre era entrar en la experiencia humana con un cuerpo que pueda morir. ¿Y cómo explico esto, que es tan difícil, pero con unas palabras sencillas que cualquier hermano pueda comprender? Si yo les pregunto a ustedes, ¿Dios se cansa? Ustedes van a decir, imposible, Dios no se cansa. Dios no duerme. Tanto para su pueblo Israel, el que vela justamente no duerme. Ahora Jesús se cansó. Dios puede ser tentado. De la única manera en la que Dios lo conoce, si podríamos decir de una manera intelectualmente, lo que es la tentación, pero no experimentalmente. Jesús fue tentado en esa palabra que en realidad es prueba o tentación, porque el tentador era el que puso esos aguijones contra Jesús. Jesús demostró las credenciales morales
Esas pruebas eran que él estaba demostrando que calificaba moralmente. Las tentaciones de Satanás, por la cual nosotros entendemos que son pruebas, porque él no puede ser tentado por nadie, porque Cristo es impecable, entonces lo único que podían hacer de él era que él mismo iba a demostrar quién es. Entonces, entendemos que la cubierta o lo que él se hizo carne, tiene que ver con su humanidad. Primer punto importante. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. Y la única manera que había para redimir al hombre, podía ser de otras maneras, era estando en una condición humana. El problema es cuando no entendemos en forma de siervo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es el versículo 6. El versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Encontramos morfe en el versículo 6, morfe en el versículo 7. Una en forma de Dios. Si en forma de Dios representa algo externo de una realidad interna, en forma de siervo quiere decir que esa evidencia externa es de una realidad interna de actitud de siervo. Entonces, el problema es cuando no entendemos qué es lo que hizo o qué es lo que Dios dice que se autolimitó y se humilló. Dios nos humilló al hacerse humano, como muchos dicen. No, Él se hizo hombre, humano, ser humano, para que, siendo humano, bajase mucho más a la condición de siervo, que la palabra siervo ahí no es muy feliz, es esclavo, dulos. Hay 6 palabras para siervo, de la cual dulo no es una. Se usa a veces dulo para decir siervo, pero dulos es la palabra que usa en Filipenses, es la más baja de todas. Es el esclavo condenado, ¿sí? Atado a su amo y a su señor. Es el esclavo que, en este caso, voluntariamente, ¿sí?, está dependiendo y sujeto a la autoridad de su amo. Los esclavos en la servidumbre no tenían derecho a nada, ni a argumentar delante de su dueño y su patrón o su amo. Hay una diferencia con los siervos. Aún dentro de la servidumbre tenían ciertas libertades o independencia, entre comillas, pero el esclavo no. El esclavo tenía que decir lo que su señor decía. Cuando nosotros vemos esto en la palabra de Dios, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria, y dice que en forma de siervo vino. ¿Por qué? Porque el mundo no lo conoció cuando vino. Vino en forma de siervo como un incógnito, pero no una apariencia de siervo. Así como hablamos de que Él es Dios real, era siervo real. Y miremos 2 casos. Marcos 10:45 dijo que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos. Segunda de Corintios 8:9 dice que esta es la riqueza de la gracia, conocer que por su pobreza fuimos enriquecidos. ¿De qué nos está hablando, hermanos? Dios se despojó. El que se despoja es el Hijo, Cristo. Cristo. ¿Y cómo se despoja? Se despoja de su gloria, no renunciando a sus perfecciones, sino despojándose de su gloria para venir, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y entrar en la existencia dentro de lo que es la tierra. Porque Él, existiendo como Dios, llegó a hacer algo en la existencia de la tierra, hablando de lo que es la humanidad, añadió a su persona divina lo que es la naturaleza humana. Entonces, en la naturaleza humana, ¿quién habita? El Logos eterno de Dios. ¿Quién habita? El Verbo eterno de Dios. ¿Para qué necesitaba esta naturaleza humana? Que ese es el misterio tan grande que cuando viene María y visita a su prima hermana, le dice: ¿a qué vienes a visitarme? La sierva de mi Señor. Pero en 2 versículos, cuando leemos Mateo, es interesante que le dice el ángel: lo santo que nacerá. No dice
el santo ser que nacerá. El artículo él no está. El santo puede ser un ángel, un querubín, un serafín. Acá es lo santo que nacerá. La persona que está ahí en esa encarnación, a través de lo que es la concepción, que es el misterio de Dios, haciendo todo ese proceso de gestación dentro. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Dios hecho carne. Cuando dice que Él se despojó, asimismo tomando forma de siervo, es forma de esclavo. No una voluntad propia de decir hago lo que quiero. Total, soy Dios hecho carne. ¿Y cómo yo sé esto? Porque el verbo eterno de Dios, la persona, comunica a la naturaleza humana de Jesús. Miren, Jesús tenía alma, más vale, tenía espíritu también, y tenía la parte humana donde sufría. ¿Y cómo lo sé esto? Hubo momentos que este hombre de Dios, adelante de todos los demás, que es Cristo, dijo, sea bonanza, se quieten todo. Talita Kumi, levántate. Los leprosos los sanó. Pero hubo momentos que, por ejemplo, como en el Getsemaní, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el pronombre es distinto, no se haga lo que yo, sino lo que tú quieres. Ese es el esclavo que se entrega voluntariamente a su amo. Siempre cuando hablamos en la palabra de Dios, Hijo y Padre, tiene que ver con subordinación, hermanos. Porque ni Dios Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo son mayores. Nadie obedece al otro en ese sentido como Dios. Porque los tres son eternos, los tres tienen vida en sí mismos, los tres tienen la perfección en sí mismos. Entonces, ¿cómo hacía Dios para rescatar al hombre? Entrando en lo que es la naturaleza humana. La naturaleza humana es donde subsiste la persona al Hijo de Dios. No es que hay una persona humana, una carne y se mete Dios como muchos. No. La persona es la que comunica vida. Y el vehículo que es su cuerpo tiene un propósito. Ser siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Los esclavos no tenían derecho ni autoridad, no tenían autonomía. No podían argumentar ante su amo. Jesús se entrega en toda su vida y ministerio, si ustedes lo observan, como el siervo sufriente, el siervo de Yahvé. Isaías 42, versículo 1 y 2. Ahora esta palabra esclavo es muy interesante. Algunos hacen la referencia al esclavo que se le ponía una lesna en el lóbulo derecho y se le perforaba según Éxodo 21. Y ese esclavo que le pertenecía a propiedad a su amo, en ese tiempo que se le soltaba podía quedar libre. Pero cuando se le aplicaba en el lóbulo, se le perforaba, justamente perforar, este esclavo venía y como lo había tratado también su amo, se hacía esclavo por amor. Por más que él podía tener la libertad, pero él quería vivir bajo la tutela de su amo para siempre. Tenemos otro pasaje que es el que más identifica a lo que el autor de los Hebreos dice, has abierto mis oídos, porque habla de oídos y no de un lóbulo solamente de un oído. Y es interesante que Isaías 50, versículos 4 y 5, dice, vas abiertos mis oídos para oír y obedecer. Oír y obedecer. El discípulo obedece. Él es el siervo de Yahvé que viene, oye, todo lo que yo digo lo oigo de mi Padre y obedezco. Siendo hijo de Dios, aprendió obediencia en la experiencia. Dios no obedece a nadie en ese sentido porque Él es libre de hacer lo que Él le place. Pero Dios, entrando en la experiencia humana, experimentalmente aprendió obediencia porque estando en la condición humana, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Entendés eso? En la gloria de la cruz.
La divinidad, la naturaleza divina, se hace carne, naturaleza humana. La naturaleza humana, dentro de ella subsiste la persona de Cristo, la que comunica vida. Eso se llama unión hipostática. Son dos naturalezas, pero es una persona la que da vida y comunica. Y es el Logo eterno de Dios. Fíjate en la creación. En principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Versículo 13. Sea la luz. ¿Quién creó todo? El Logos de Dios. En principio el Padre, todo lo que en la mente está y la idea del Padre lo comunica a través del Logo eterno de Dios. Todo lo que el Padre comunica, desea y piensa, lo comunica a través de la única palabra, Cristo. Todo el discurso final lo dijo en Cristo, completo. Ya no hay más revelaciones ni de apóstol ni de profeta en cuanto a su persona ni su obra. Nos habló por Hijo, Jesucristo. No hay otro como Él. El gozo de nuestra vida está en Jesucristo. El ejemplo de nuestra vida haya este sentir. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como decir, tengo el derecho, yo soy Dios. Pues necesito que me rindan pleitesía, que me adoren los demás. Sin embargo, Él se despojó de su gloria y vino y se humilló porque se hizo siervo, se hizo esclavo, sin derecho y sin autoridad en esta tierra. Lo menospreciaron, lo basuriaron, lo escupieron, lo crucificaron. La responsabilidad de cada uno de ellos dará cuenta delante de Dios. Los pecados nuestros fueron sobre Cristo. Cuando habla de la expresión de esclavo, hermanos, y entendemos que el apóstol Pablo le está mostrando a ellos la actitud, escuchen, haya pues este sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Estaba pasando algo en la congregación que estaban perdiendo de vista el horizonte. Justamente acertar o dar en el blanco. Miren a Cristo. No quiero dirigirlos a mí. Miren a Jesucristo. Regocijaos en el Señor siempre. Porque la suficiencia de Cristo se muestra desde Filipenses 1, el 2, el 3 y el capítulo 4. A través de las persecuciones, a través de los problemas, de la oposición de los falsos hermanos y a través de los sufrimientos. Y a través de los sufrimientos lo vemos en el ejemplo. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues este sentir en vos, hermano, y en mí que hubo en Cristo Jesús. Que no estimó por tener el derecho de aferrarse a esas cosas, sino que estando en la condición de hombres aún se humilló mucho más y más y más, hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte que se le daba a los reos, a los asesinos. Ni en el Imperio Romano mataban en cruz a sus ciudadanos romanos. Para los judíos era un símbolo de maldición. Sin embargo, Dios se hizo carne. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora es interesante que dice, hasta la muerte, tiene artículo, no es solamente la muerte física, es la muerte espiritual, la separación con Dios. En el Getsemaní él estaba con su padre hablando y dice, si es posible, pasa de mí esta copa. No es el tema de esquivar la cruz como muchos piensan, es el tema de cómo se iba a efectuar en él eso de la separación que iba a ocurrir cuando él cargue los pecados del mundo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa si es posible, pero no se haga. No sé cómo se hará esto. Esas 3 horas de esas tinieblas, cuando toda la tiniebla no fue algo local, fue así como fue el diluvio. Fue algo universal. De esa misma manera hubo tiniebla en toda la tierra, dice la Escritura, durante 3 horas. De las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde en nuestro horario. Quedaron los cielos conmovidos, porque entre el cielo y la tierra pendía nuestro Señor Jesús en una cruz.
Cuando dice el cual existiendo en forma de Dios, Él no dejó nunca de ser Dios, pero llegó a ser, se hizo hombre, porque nunca llegó a esa experiencia de ser hombre. Dios habló en otro tiempo, por la revelación natural, por los profetas como vocero, ¿sí? Pero ahora estaba la manifestación plena, exacta. Por eso es interesante cuando hablamos de manifestación y representación. Dios habitó entre nosotros y vimos su gloria, que fue lo más grande que llamó la atención de Juan, lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Solamente Cristo, Él es inigualable, nadie se puede comparar a Él. Hermanos, cuando miramos la persona de nuestro Señor y la obra que Él hizo, teniéndolo todo, se hizo nada, para que lo tengamos todo en Él. No importa tanto lo que piensen de vos, lo que digan de vos, lo que importa es lo que piense Dios de vos. Es el orden, es al revés. La expresión que Él dice que ama, haya este amor, este sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Quiero explicar esto. Cuando hablamos de amor, se manejan dos grandes dimensiones siempre. Con los profes lo he aprendido hace muchos años y me ha quedado siempre concentrado en eso. Él ama siempre porque su misericordia. Él me amó hoy, me ama mañana, me amó ayer, me ama. Su misericordia. La palabra misericordia viene de misere y cardía. Son dos voces en latín. Él pasa mi miseria por su corazón. Él pasa todas mis miserias por su obra o en su obra. Pero la otra parte del amor como otro elemento es la gracia. Y la gracia es amor en descenso. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús. Gracia en descenso. Por su pobreza fuimos enriquecidos. Gracia en descenso. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Gracia en descenso. Cuando me asomo al Getsemaní, veo el corazón y el alma de Jesús. Dios no puede estar triste, hermano. Sin embargo, Jesús estuvo triste. Dios no puede tener hambre. Jesús tuvo hambre. A Dios nadie le puede pegar y puede salir sangre. Dios en la experiencia humana lo aprendió y sufrió y derramó toda su sangre. En la naturaleza humana subsiste el verbo eterno de Dios que comunica vida a eso, a lo que ustedes ven, ese vehículo tomó cuerpo, forma de siervo, porque cuando tomó la condición humana, se humilló. Para muchos, quedó como un simple profeta. ¿Quién dice los hombres que soy? Un profeta. Otro tenía miedo, no sea que sea Juan el que resucitó. Este es el que Dios le hizo Señor y Cristo según Hechos. Ustedes pueden ver y apreciar la palabra de la exaltación, que no es que le dio un nombre, no, le dio nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y por qué digo esto? Porque en su exaltación, hermano, lo que más ofendió a las personas, como Juan capítulo 5, versículo 18, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Él llamó a Dios Padre. Juan 10, hay un versículo interesante, Juan 10, 36. Dice, al que Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Él dijo, ¿por cuál de las obras me quieren apedrear? No te queremos apedrear por las obras, sino porque te dices, hijo de Dios. Quiere hacerte igual a Dios. Entendemos, Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Logos de Dios. Toda la idea y toda la mente de Dios en la creación lo expresa a través del Logos. Todo lo comunica Él. Fíjate que cuando vos y yo tenemos algo que comunicar, alguna idea acá, lo podemos expresar con las palabras. Ahora, es interesante que yo puedo pensar muchas cosas acá en mi mente y decirte
algunas cuestiones sobre hablarte de cosas y de objetos, y vos podés agarrar algunas aproximaciones, pero solamente yo sé lo que está en mi mente y la idea que tengo en mi mente acerca de ese objeto. Sin embargo, Dios no es así. Dios expresó todo en su mente, lo de su mente y su idea, lo que quiere expresar en el Hijo. Miremos a Jesucristo, miremos a la persona y la obra del Señor. Él se anonadó, se vació. Ahora dicen, pero David, pero si él siendo Dios, él tenía poder. Claro, porque siendo Dios no hizo uso de todas sus perfecciones, pero estando en la condición de hombre muchas veces decía, hay un bautismo que me espera por el cual sufro. Hay un bautismo que me espera y mi alma está muy triste. Siendo humano, estaba sufriendo en su humanidad. Siendo humano, sufría el menosprecio de las personas. ¿Ustedes piensan que los látigos de Jesucristo o los clavos en sus manos cuando oraron o en los pies, él se estaba riendo? Él fue desnudo en la cruz, hermanos. Eso es una gran pintura, una obra de arte. Él fue desnudo, lo vituperaron, lo menospreciaron. Dios, hecho carne, estaba en la cruz. Este es el misterio tan grande que el apóstol Pablo habla de la piedad. Por eso dice, hermanos, si me tienen que considerar a mí como servidores, administradores, dice, administradores mayordomos y servidores de Cristo. La palabra servidores es dulos, de duloi, servidores en ese caso de 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1, lo voy a leer, capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pablo habla de los Corintios, pero de Éfeso, ¿sí? En Éfeso él se había quedado 3 años. Escribe y dice, capítulo 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que los hombres, si en algo queremos ser famosos, conocidos, quedar en la historia, que nos tengan por servidores y administradores de Dios. Hermanos, te digo tanto vos como para mí, y los que van a escuchar también después de ti, una cosa, no hay ningún rango superior dentro del cuerpo de Cristo como el título del que Dios nos da. Siervos, esclavos por amor a nuestro Señor, voluntariamente. Él nos hizo libres. No para que vivamos como nosotros querramos, sino para vivir conforme a su voluntad y su propósito. El apóstol Pablo lo que le está diciendo es que me tengan a mí en cuenta cuando se acuerden de mí como servidores de Cristo, como duros. ¿Saben cómo? Agarrados a las galeras romanas. En las embarcaciones, los esclavos iban abajo y remaban todo el tiempo. No tendrían derecho y autoridad, ni muchas veces les llevaba comida. La comida era para que sigan remando todo el tiempo. Entonces no hay ningún momento de nuestra vida que pueda ser tan difícil para no sufrir a causa de Cristo. Haya pues de sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios y teniendo el derecho de ser adorado y alabado y glorificado, Él dejó su gloria. Y entrando en la condición de hombre, ¿sí? Entrando en la condición de hombre se hizo siervo, forma de siervo. ¿Ahora entienden más? Y hasta la muerte con artículo, la muerte. No solamente muerte física, sino muerte espiritual de separación con Dios. Para que vos y yo tengamos un camino de redención por medio de la obra derramada de su sangre. No fueron solamente las gotas de su cruz, fue la sangre derramada cuando traspasó la lanza y sale de esa parte su sangre. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo y glorioso es poder comprender que no solamente un himno misionero de que Dios mandó a Jesús! ¡No! ¡Dios vino! Dios vino al mundo, Dios pisó esta tierra, este planeta Tierra, habló el lenguaje humano a los hombres y comunicó su gran amor. Así como les hablé del elemento del amor, que es misericordia en extensión, y la gracia, que es amor en descenso, les voy a recomendar algo, que cuando lean Filipenses se metan en el capítulo y miren la persona y la obra de Cristo, y es seguro que se van a encontrar con Él.
Es seguro que se van a encontrar con el Dios hecho carne, con el que dejó su gloria, vino y se humilló y subió a los cielos entronado. ¿Cómo entronado? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Por eso es que yo una y otra vez le digo a los hermanos, presten atención en el versículo final. El versículo final va a decir, el versículo final de la exaltación, para que vean que hay algo que se tiene que cumplir. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre, que justamente fue por lo que le atacaron. Blasfemia, dice se hace igual a Dios. En la cruz le dijeron, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Fue una de las causas por las que le llevaron a la cruz. El que se hacía igual a Dios. Este que es en forma de Dios se despojó. Primera de Corintios es un ejemplo, el apóstol Pablo es un duro, un esclavo por amor. Es interesante que las tres palabras que en los diccionarios en griego, de la palabra amor, está eros, que es el amor entre personas, en el sentido, el amor erótico, ¿sí? Hoy se usa para el noviazgo, el matrimonio y demás, ¿sí? Pero estaba el amor, tanto su sustantivo como su verbo, de el amor fileo. El sustantivo fileo, filei, amar, que es el amor fraterno. Pero había una acepción de esa palabra amor que no la usaban los griegos. Y era ágape. Ágape. Un comentarista hace mucho dijo que el amor ágape es el amor inteligente. Presten atención. Que ama inteligentemente a pesar de. Esto trajo una revolución en mi mente. Es el amor sacrificial, pero es a pesar de. No porque como sos, sino a pesar de lo que sos, Cristo te ama. Y esa palabra agapao, de ágape, es la que se usa del amor de Cristo por vos y por mí. Ahora, muy importante, comprender para qué estamos. ¿Estamos para vivir para nosotros mismos? Cuando del púlpito se destrona la persona y a Jesucristo la obra, se escuchan sonidos inciertos. Entonces, cuando a mí me hablan de salvación, me tienen que hablar del servicio, porque está unido cuando veo la salvación en Cristo Jesús, me llama al servicio y al compromiso, a mi amor por mi amo y mi Señor y Salvador. Debería estimularte si la iglesia y la congregación no te está llamando la palabra del Señor al compromiso, porque todavía no fuiste a la cruz y viste al Señor de la gloria que descendió y se dio por vos y por mí, para que ahora no vivas para vos mismo, sino que vivas para Él. Esta es la voluntad del Señor. ¿Querés ver compromiso? Necesitas ver el amor de Cristo. ¿Queremos una iglesia llena del poder de Dios? Necesitamos amar a la Escritura. Su palabra es verdad. En ella tenemos todo. Es chiquitito y cómo se resume. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. No puedo conocer a Dios sin Jesucristo, porque Dios Padre expresa todo por Cristo. Entonces, hermanos, no podemos mentirnos. En la medida que conocemos a Cristo, más amamos al Señor. No conocer intelectualmente, sino experimentalmente lo que hace a través de nosotros. La relación la cual nos tiene que llevar en la obra perfecta del Calvario. Miremos al Calvario, miremos a Jesús. Él en la cruz cargó nuestros pecados. No olvidemos la purificación de nuestros pecados, por favor. A vos no te costó nada, pero a Él le costó la vida. Y te la da sin merecimiento alguno, no por lo que hagas o lo que dejes de hacer. Es solo por gracia. Cree en Cristo Jesús. Está predicada la palabra. Está siendo predicada la palabra. Yo estoy exponiendo la palabra. Y voy a terminar con un versículo que es muy importante, para que podamos entender que no estamos para nosotros mismos,
sino que estamos para glorificar su nombre. El propósito de Dios es glorificar su nombre. ¿Y cómo hace Dios, siendo y estando en la condición de Dios, dejando su gloria para meterse en la experiencia humana? Y el Rey de Gloria ahora queda como un reo a muerte, hechos por nosotros maldición. Nuestros pecados fueron ahí. Pero Dios resolvió el pecado en Cristo reconciliando consigo mismo y hizo la paz por medio de Cristo Jesús. Entonces, no vivamos para nosotros mismos. Jesucristo es el gozo de nuestra vida. Jesucristo es el ejemplo de nuestra vida. El versículo que se usa muy mal para la pérdida de salvación, con todo esto lo que le dice, Dios se humilló, Dios murió muerte y muerte de cruz. Hacé lo que quieras con ese versículo. Pero ojo, ser responsable y reverente. Cuando nos acercamos delante del Señor y nos acercamos a Getsemaní, hay que sacarse los zapatos porque es tierra santa. Realmente estamos en un lugar orientado a saber qué dice Jesús, no sé. Jesús le dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. De esa misma manera, al saber que fuimos salvos por la obra de Jesucristo, deberíamos decir y llamarnos a un compromiso. No queremos hacer nuestra voluntad. Entendemos que nos has hecho libres, pero no queremos vivir como vivíamos antes, sino que vivir para tu propósito y para lo que nos has llamado y marcado. Él nos marca un camino, hermanos. Él preparó obras de antemano. Y es interesante que el capítulo 2, versículos 12 y 13, tiene que ver con la parte práctica de la carta. Así pues, queridos hermanos, por todo lo dicho antes, así pues, de la misma manera que han obedecido siempre, obediencia le habla de Cristo. El siervo de Yahvé, el que oye y obedece. Cristo en subordinación a su Padre, en la experiencia humana. Siempre cuando se habla de que el Padre mayor que yo habla de subordinación, como Dios y como esencialmente son los tres eternos. Hermanos, el Logos encarnado, Dios hecho carne, la gloria manifiesta de manera completa. Le va a decir el apóstol Pablo, miren a Cristo, miren a Jesús. De la misma manera que han obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajen con sumo cuidado por su salvación. Esta palabra, trabajen con sumo cuidado por su salvación, es en. Trabajen, ocúpense, llevar hacia adelante en la salvación. No está diciendo cuiden para salvarse. No, hermano, no tiene que ver con pérdida de salvación. Tiene que ver que la salvación fue tan grande de lo que Dios hizo, de cómo se humilló, que fue hasta la última consecuencia, que no hay nada, nada ni nadie que te pueda apartar del amor de Cristo. Y es más, cuando Él se entrega a la muerte y muerte de cruz, Romanos 8, 33 y 34, el 32, el que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él, graciosamente, de ahí viene gracia, gratis, todas las cosas? Solamente ahí, hermanos, el que no perdonó, no escatimó otra traducción, sino que lo castigó. Judicialmente lo castigó, hermanos. Si en el Hijo, Él no lo perdonó, sino que lo dejó en la cruz. Por vos y por mí, ¿cómo no nos dará con Él todas esas cosas? Entonces la expresión que me viene a mi mente y a mi corazón es 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. El amor de Cristo, el amor ágape. Haya pues este sentir, esta estructura mental
esta actitud. No hablamos de esclavo en el tema de estatus, sino de actitud, atado a su amo y su Señor. No vivimos para sí, vivimos para Él. Acá lo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron en Él. Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, la expresión más grande no quedó solamente en decir que Jesús murió por mí. No, hermanos, Él terminó la obra resucitando y dándonos vida, porque el poder de la resurrección ahora está en cada uno que cree en Jesucristo. Fíjate este versículo: el que cree en mis palabras, oye mi palabra, y cree en mí, o al que me envió, Juan 5:24, tiene vida eterna, tiene presente, modo indicativo, una realidad, tiene vida eterna. Si vos crees en Cristo hoy, si crees en la persona y la obra de Cristo, tenés vida eterna. Y los hermanos que me están mirando, si falta, si hace rato que no hay compromiso, porque debemos amar más lo que el Señor hizo por nosotros. No estamos para sí mismos, estamos para amarle a Él. Jesucristo, no hay otro como Él. Oramos. Dios Padre, te alabamos, tú eres bueno en gran manera. Verdad es tan profunda, tan preciosa, que hasta me es difícil de comunicarla. Pero Señor, te agradezco porque tu Espíritu Santo nos asiste y constriñe en esto. Haya pues este sentir, esta estructura mental. Por eso el apóstol Pablo decía: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, acomodar los pensamientos a la Escritura. Que no sea algo de afuera, que no sea algo rutinario, un compromiso que lleve al activismo nomás, una religión acartonada donde pensamos que al estar en 10 de la iglesia, el edificio o las reuniones, no, sino que podamos conocerte a través de las Escrituras y así amarte de manera entrañable, Señor. Tú sabes, Señor, cuánto te amo, sabe el amor de mis hermanos hacia tu persona y tu obra. Sigue ayudándonos para ocupar nuestro tiempo, ocuparnos en nuestra salvación, en la salvación, con temor.